¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Sí, buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades en la plataforma, las tareas. De igual manera, si están faltando algún documento en la institución, entregar lo más pronto posible, ¿no? A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte griego, ¿no? Anteriormente nosotros habíamos revisado un poquito acerca de la civilización griega, acerca de su organización, acerca de su religión, de su economía, y el día de hoy vamos a revisar acerca de el arte, ¿no? Como ustedes saben, los griegos en la antigüedad en este caso aportaron grandes contribuciones dentro de la política, dentro directamente de las formas de gobierno y además de ello también dentro de la cultura y el arte, ¿no? Aquí podemos observar algunas de las obras de arte que nos dejaron los griegos en general, ¿no? Miren la construcción de templos, la edificación con columnas que podemos observar acá, de igual manera el trabajo en mármol, podemos observar de esta manera lo que es la representación del ser humano, el rostro, su barba, en el rostro de la mujer de igual manera, y también podemos determinar el trabajo directamente en telas, ¿no? Aquí directamente podemos observar, ¿sí? Cómo están representando directamente un animal, también podemos representar los colores llamativos, las telas en donde prácticamente se aplicaban, ¿no? Ahora, vamos a determinar las batallas, una de las primeras y las más importantes que lograron tener los griegos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Délida Guadalupe, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Sí, Buenos días, por favor. Batallas. batallas. Lejos de ser pacíficas, las polis que formaban el imperio griego eran muy propensas a los conflictos, puesto que habían algunas que se situaron en sitios más convenientes que otras. Los desacuerdos territoriales y las invasiones no eran extraños a diario vivir de Grecia. Entre las guerras más conocidas se encuentran guerras déjeme acercarle un poquito, letaninas. Fueron disputadas entre Calcis y Eretrias, no sé qué sea, dos polis importantes de la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguían era el apoderarse de algunas importantes zonas llenas, prósperas para conseguir alimentos conocidos como llanuras leratinas. Dicho conflicto se extendió más de 60 años. Como consecuencias, Calcis venció y contrincantes fue destruido. Destruido. Muy bien, Díez. Muchísimas gracias. Gracias, Ahora, licenciado. dentro de las batallas más importantes podemos detallar algunas y de entre las más sobresalientes, ¿no? Recordemos que los griegos de igual manera a otras culturas también tuvieron enfrentamientos, luchas territoriales, luchas por política, invasiones, conflictos internos y externos, ¿no? También logramos detallar que una de las batallas también grandes que lograron tener se conoce como la Guerra de Lelantina, ¿no? Que fueron disputadas entre dos ciudades importantes de la antigua Grecia, entre Calcis y
Eritrea, ¿sí? Si bien es cierto, las dos lucharon directamente por territorios, de igual manera, en este caso, por mejorar su economía, y además de ello, por tener lo que se conoce la llanura de Lelantina, ¿no? Entonces fue un conflicto, en este caso, que perduró por más de 60 años. En ese caso, Calcis venció y su contrincante directamente fue destruido, ¿no? Miren, en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, podemos detallar también cómo fueron estos enfrentamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos los escudos, las armas, ¿sí? Además observamos que tienen lanzas, de igual manera tenían conflictos dentro de sus costas, utilizaron también embarcaciones para los enfrentamientos, ¿no? Otro de los enfrentamientos bastante importantes que tuvieron los griegos fueron las guerras médicas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Génesis, por favor. A ver, Licen. Batallas. Guerras médicas. Fue el nombre con el que se conoció a las batallas entre los griegos y los persas entre el año 490 a.C. y 478 a.C. La alta movilización de guerreros llevó a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de los aqueménidos. Guerra del Peloponeso. En esta ocasión, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batalla con cifras iguales en el ejército. Como resultado, una de las ciudades más importantes del imperio hasta el siglo... ¿Me ayuda, profe? Hasta el siglo IV. Ya. Antes de Cristo fue sometida y su esplendor opacado por completo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, las guerras médicas como tal fue el enfrentamiento entre los griegos y los persas, ¿no? Entre los años 490, 478, que prácticamente fue un enfrentamiento sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? A su vez, directamente los persas, que en aquel entonces estaban en busca de nuevos territorios, y además de ello querían apropiarse del territorio de los griegos porque consideraban que eran sumamente inteligentes, que su cultura había avanzado pues de una manera bastante grande y los persas querían atrapar esos territorios, aprovechar esos recursos y el conocimiento que tenían pues los griegos, ¿no? Otro enfrentamiento que tuvieron los griegos fue la guerra del Peloponeso, ¿no? En esta situación fue el enfrentamiento de dos ciudades emblemáticas que tenía pues la antigua Grecia entre Atenas y Esparta, ¿no? Como ustedes saben, los atenienses prácticamente lograron tener un gran desarrollo en cultura, en conocimiento, en disciplina, en formas de gobierno, mientras que los espartanos prácticamente tenían un crecimiento, un desarrollo, pero solamente en la parte militar, ¿no? Tal vez hemos visto en películas, en serie, en videos a los espartanos. ¿Los hemos visto tal vez? Sí. Sí, Lisa. Excelente, muy bien. Si no, ya les voy a mandar a ver una película. Entonces, prácticamente podemos determinar que nos enseñan la vida de los espartanos, ¿no? Que desde muy pequeños, en este caso, son entrenados para el enfrentamiento, para la lucha, para la parte militar, y ellos en su momento también eran considerados como unos mercenarios, ¿no? Sin embargo, aquí tuvieron directamente que enfrentarse y obviamente pues directamente los espartanos los sometieron, ¿no? Y los derrotaron. También podemos determinar que otra de las batallas emblemáticas que tuvieron los griegos fueron la batalla de las Termópilas. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Anabelia Juliet, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, listen. Muy buenos días, por favor. Buenas tardes. Ya. Batallas. Batalla de las Termópilas. 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 Ya. Fue un conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra Médica, específicamente en el año 480 a.C. En el desfiladero de las
Termópilas, donde varios hoplitas, hoplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas. Luego de varios días de lucha intensa, los griegos fueron vencidos por los persas, gracias a un acto de traición de un griego, que les indicó el camino a las persas hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos determinar, ¿no?, que la batalla de las Termópilas, la Segunda América, que también se le conoce, fue entre los años 480 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, la batalla lleva ese nombre porque se dio en el desfiladero, pues, de las Termópilas. Aquí también podemos detallar el enfrentamiento que tuvieron, pues, 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza que pusieron resistencia al avance de los persas, especialmente por el gobierno de Jerjes I, ¿no? Eventualmente también se han hecho videos, películas, series en el caso de este enfrentamiento, en donde 300 espartanos prácticamente le hicieron frente al ejército persa, ¿no? Lograr en este caso detenerlos cerca de 15 días. Obviamente se atrincheraron en un sitio en donde prácticamente podían lanzar lo que son armas a largas distancias. Sin embargo, uno de los griegos, en este caso espartanos por decirlo así, traicionó y eventualmente, sí, los persas como tal encontraron otra vía para atacarlos y ahí obviamente pues los rodearon y los asesinaron, ¿no? Cabe recalcar que fue un enfrentamiento sumamente en desventaja y además de ello destaca, ¿no?, lo que es la valentía, la fuerza, la entrega que tuvieron los espartanos en contra de los persas en general, ¿no? Si las personas que han visto la película, más o menos, ¿cómo se llamaba el rey de los espartanos? ¿Sí? ¿No? Leonidas. ¿No lo han visto? ¿No era Spartacus? No, casi, casi, pero no. Tiene un nombre. 10 en este momento. Les puede Se servir el llama supletorio. ¿Su nombre era? Leonidas. Leonidas, muy bien, excelente. ¿Su apellido, por favor? Es Edwin Carrasco. Ya, muy bien, regálame un segundito. Aquí está, 10. Muy bien, Leonidas, ¿no? Prácticamente destaca lo que es la valentía de los espartanos. Otra batalla importante es la batalla de Salamina. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Adriana Alexandra, por favor. Señorita Adriana, el audio está en silencio. Sí, ¿no? Parece que eso nos fue la señal. Señorita Ana Lucía, por favor. Listo, licenciado, buenos días. Buenos días. Batalla de Salamina. En el año 480 antes de Cristo, después de la batalla de Termopilas, se llevó a cabo esta batalla, la cual enfrentó a las fuerzas navales persas y las fuerzas navales griegas, con Atenas a la cabeza. En general, ateniense, Temístocles se encargó de dirigir magistralmente las fuerzas navales griegas, logrando derrotar a los persas y acabar de una vez por todas con la invasión del rey Jersey. ¿Continúo? Muy bien, excelente, muchísimas gracias. 10. Ahora, si nosotros hablamos de la batalla de Salamina, prácticamente se dio después de los años 480, ¿no? Aquí directamente las fuerzas griegas, con Atenas a la cabeza, eventualmente enfrentaron pues a los persas, ¿sí?
Aquí también podemos determinar que el general ateniense Temístocles prácticamente fue el encargado de dirigir este enfrentamiento en donde lograron derrotar a los persas y acabar directamente con la invasión de Jerjes I. Entonces, miren, si bien es cierto, los griegos tuvieron que enfrentar una serie de batallas en contra de poderosos enemigos, ¿no? En algunos casos también lograron ganar, en otros casos tuvieron que perder, pero obviamente pues lograron sobrevivir a estos enfrentamientos, ¿no? Y uno de los más grandes realmente fue con el Imperio Persa. Ahora, vamos a determinar cómo fue su religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Soledad? ¿Estamos ahí? Buenas tardes, Lisen. Buenas tardes, por favor. Ok, la forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades-estado. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos, fueron construidos en las ciudades-estado y generalmente ese culto se hacía a través de sacrificios animales y oraciones. Además, se les honraba con competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Ya, Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la religión, prácticamente los griegos tenían una religión politeísta. ¿Qué es una religión politeísta? ¿Qué es el politeísmo? ¿Qué será el politeísmo? Adorar a diferentes dioses, ¿sí? Que prácticamente eran representados como fenómenos de la naturaleza. Además de ello, sí, cada ciudad, estado, sí, que ellos tenían, siempre estaban representados por estos dioses, ¿no? En este caso, ellos creían que los dioses vivían en el monte Olimpo, ¿no? Y por ende también eran conocidos como los olímpicos. De igual manera, crearon lo que son templos, lo que son ciudades emblemáticas, en donde representaban a estos dioses, ¿no? De igual manera, realizaban sacrificios de animales, oraciones, y de igual manera también realizaban lo que se conoce como las competencias olímpicas, llamadas directamente en base a sus dioses, ¿no? Al día de hoy, ¿siguen practicándose las competencias olímpicas o ya no? Sí, sí, licenciado. Sí, todavía siguen practicando este deporte, ¿no? En donde obviamente destacan una serie de actividades, una serie de deportes, en donde habla y destaca las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, vamos a determinar los dioses más importantes para los griegos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Armando Marcelo? ¿Estamos ahí? Señor Armando, no, sin nota, muy bien. Sí, buenos días, un ratito ya le ayudo, ¿ya? Ya, muy bien, si estamos ahí, por favor. Ya le ayudo un ratito. Religión. ¿Quiénes eran sus dioses? Entre los distintos dioses principales que adoraban a los griegos, podemos contar con los siguientes. Zeus. Este es el dios. Este era el dios principal para los griegos, ya que consideraba el dios de los cielos y gobernaba el Olimpio, que dijo origen de la mayoría de los dioses. Los griegos también lloraban Júpiter por su correspondencia con este dios de mitología romana. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa
Juno en mitología romana. Además, se consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Yed y Yeat era considerada la diosa de la tierra, de la deidad que era muy importante del panteón griego, quien se presenta con Terra de la mitología romana. Esta diosa tuvo a su vez numerosos hijos que llenaron ser dioses. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Ahora, entre los dioses más importantes podemos destacar a Zeus, ¿no? Zeus, en este caso, que era considerado el padre de todos los dioses, el líder de todos los olímpicos, y en este caso, el representante, y la mayoría de los templos tenían que estar su imagen, ¿no? Aquí también podemos determinar que para los griegos, para los romanos como tal, lo conocían con el nombre de Júpiter. Ahora, ¿quién era el padre de Zeus? Hemos conocido o hemos leído un poco acerca de la mitología griega. ¿Quién era el padre de Zeus? Poseidón. Casi, pero no. Poseidón, perdón, era el hermano. Rea. Rea, casi. El padre, ¿cómo se llamaba? Cronos. La cruz. El titán Zeus. Cronos. Muy Zeus. bien. El titán Cronos, sí, el padre de Zeus, muy bien. Si bien es cierto, prácticamente no se considera que los titanes tenían el control de todo el universo, de todo el planeta, y el líder de ellos era el titán Cronos, ¿no? Se establece que el titán Cronos tenía miedo directamente de que uno de sus hijos lograran derrocarlos debido a una profecía que existía. Y pues el titán Cronos se dedicó a comer a todos sus hijos, ¿no? En este caso, la madre de Zeus lo escondió y cuando él tuvo la mayoría de edad fue directamente a atacar al titán Cronos, ¿no? Lo derrotó y directamente él se quedó con todo el poder junto a sus hermanos en general, ¿no? De ahí directamente tenemos dioses que representan lo que es el mar, Poseidón, Hades, el inframundo, Ares, el dios de la guerra. Aquí tenemos la diosa directamente del amor, de la amistad, sí, en este caso que es conocida como Afrodita. Entonces, tenían dioses para todas las actividades, ¿no? Y aquí directamente podemos detallar algunos de ellos. Apolo llegó a ser el dios del sol, quien mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue hijo de Leto y mellizo de Artemisa. Artemis o Artemisa es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia, considerada la diosa de la caza, pero también de los animales salvajes. Corresponde a la diosa Diana de la mitología romana. También podemos hablar Ares, que es el dios de la guerra, considerado y era conocido por tener un carácter violento, sanguinario, lo cual hizo que fuera odiado por los griegos, incluso por sus padres Zeus y Hera. Generalmente se le identifica como Marte, dios de la guerra en la mitología romana, ¿sí? Si recordamos un poquito, la mayoría, por no decir todos los dioses griegos, cuando Roma directamente conquistó estos territorios, eventualmente todos los griegos pasaron a ser griegos, dioses de los romanos, pero les cambiaron el nombre, ¿no? Para los griegos, el dios más importante era conocido como Zeus, que mientras para los romanos, el mismo Zeus era considerado con el nombre de Júpiter. Sí, y así, de igual manera, era una comparación con todos los dioses. Aquí también podemos hablar de otro dios importante, Hermes, el dios mensajero, Afrodita, representaba a la diosa del amor, la belleza, ¿no? Ahora, dentro de la mitología griega también existían lo que se conoce como los dioses, semidioses y monstruos legendarios, ¿no? Aquí detallamos algunos de los monstruos también emblemáticos como Cerberus. ¿Quién era Cerberus? ¿Quién era Cerberus? El perro de tres cabezas. Otro animal mitológico de los griegos.
Ya vamos a nombrar unos 3 nada más. A ver, nos faltan 2. Cerberus, creo que era. Ya, ese es uno. Otros 2. El Minotauro, El Minotauro, muy bien, excelente. Otro. la Hidra, La Hidra de Lerna, muy bien. La Esfinge. Tenemos en este caso el caballo alado. Entonces, miren, la Dranda, gran ¿no es, licenciado? ¿Mande? Dranda. Branda. ¿Drag? No, ¿No no es le he de 3 escuchado. cabezas? Los cíclopes, a ver, la hidra de Lerna. Es un animal de 3 cabezas. Sí, ¿no? Excelente. Bueno, tenemos una gran variedad de animales míticos, ¿no? Que tienen dentro de la cosmovisión religiosa de los griegos, ¿no? Y obviamente pues existían monstruos, dioses, semidioses, y que obviamente cumplían diferentes funciones, ¿no? Ahora vamos a identificar la música y la pintura que tenían pues los griegos, ¿no? ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, el señor Carlos Oscar Bravo. ¿Estamos ahí? Señor Oscar, ¿no? Excelente, sin nota. Señor Christian Ya, Wilson. ¿Sí, sí estamos, señor Carlos? sí, sí. Por favor. Música y pintura. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Además, utilizaban la música como parte de los Juegos Olímpicos, Juegos Píticos, ceremoniales, religiosos y también algunos himnos que formaban parte de dramas y adoración a dioses. Los griegos diseñaban una gran variedad de instrumentos que eran parte importante de la música de aquel tiempo. Entre estos se cuentan la cítara, la flauta de pan, la lira, los aulos, los hidráulis, las trompetas y algunos otros. Los griegos también se guiaban por partituras de las canciones e himnos que se componían, algo que ha perdurado hasta nuestros días, aunque no de forma completa. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, en el tema de la música, lo realizaban, ¿no? Era parte vital de sus tradiciones, de sus celebraciones, hasta de sus funerales, ¿no? Aquí directamente en los Juegos Olímpicos utilizaban directamente la música y con la forma también de adoración a sus dioses, ¿no? Ellos también nos dieron una aportación bastante grande en los instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La flauta, La 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 flauta, muy bien. trompeta, la la flauta, trompeta, la Ya, muy tuba. bien. el xilófono creo que también. Ya, muy bien. Tenemos grandes instrumentos que los practicamos hasta el día de hoy. La melódica, ¿la conocemos tal vez? Sí. Sí, ¿no? De igual manera, ¿no? También podemos establecer que nos entregaron la lira, la cítara, ¿sí? Que también eran utilizados, obviamente, para sus tradiciones. Miren, por ejemplo, en la partecita de abajo tenemos una imagen. ¿Cómo se llama ese instrumento de música? ¿Cómo se llamará? El arpa. El arpa, El violín. El arpa, muy bien, excelente. Aquí tenemos una especie de trompeta. Aquí también tenemos, ¿no? En música, cada uno de ellos directamente tocaba un instrumento. Ahora vamos a ver los monumentos más importantes de los antiguos griegos, ¿no? Aquí hablamos directamente de la Acrópolis de Atenas, ¿sí? Que se considera uno de los templos más importantes de esta ciudad y uno de los más grandes de este lugar. Se construyó en el siglo V antes de Cristo y obviamente celebraban eventos, festivales, ceremonias y acontecimientos religiosos. Miren, sí, sus columnas,
Sí, el techo y los templos que eran sumamente llamativos. El Partenón, ¿sí? Aquí tenemos en la Acrópolis de Grecia, aquí directamente fue construido en mármol blanco entre los años 447 y 432, dedicada a la diosa Atenas. Miren, a pesar de que el ambiente, por decirlo así, era bastante rocoso, bastante difícil de construir, los griegos lo hicieron. Y aquí tenemos el Partenón de Atenas. Sí, sumamente hermoso. Aquí también tenemos otra obra que se conoce como el Erectión, que fue un templo, en este caso construido en la ciudad de Atenas, y que obviamente se dedicó a la adoración de Poseidón, de Erecteo y Atenea. Sí, miren las columnas, miren el techo, miren también la edificación que era sumamente grande, extensa y obviamente realizada con mármol. Entonces, era un trabajo sumamente difícil. El oráculo de Delfos, que prácticamente era un sitio en donde reyes, en donde personas que tenían autoridad, gobernadores eventualmente, iban, ¿sí?, a consultar lo que era el futuro dentro del oráculo de Delfos, ¿no? Y aquí directamente se consultaban a los dioses para tomar decisiones, ¿sí? Sumamente llamativo. Ahora, dentro de los personajes más importantes de los griegos podemos destacar, ¿no? Alejandro Magno, un filósofo importante también, Sócrates, hablamos de Aristóteles de igual manera, Platón, Antígono, ¿sí? Que fueron personajes que dieron bastantes aportaciones a nuestra sociedad, ¿no? Hablando de Herodoto, de Homero, de Pitágoras, ¿sí? En historia, de literatura, en matemáticas, que fueron pioneros directamente en las disciplinas que nosotros conocemos al día de hoy. Y sus aportes netamente destacan en disciplinas como la filosofía, ¿sí? Filosofía que es considerada la madre de todas las ciencias y el término significa amor a la sabiduría, ¿no? También nos dieron grandes aportes en la política, en las formas de gobierno, la democracia, que todos los gobiernos en la actualidad, por no decir la mayoría, tienen como forma de gobierno, prácticamente fue creada por los griegos en general, ¿no? Y las obras de arquitectura que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Las columnas, los techos y sobre todo también detalla directamente la adoración a sus dioses en general, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, ¿sí? Y a la 1:50 nos conectamos para ciudadanía, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempito, ¿sí? Para almorzar, tomar un cafecito, mover un poquito las piernas y nos encontramos a la 1:50, por favor. Licenciado, disculpe, ¿será que en la hora de ciudadanía podamos conversar unos 2 minutitos acerca del evento que tuvimos la semana pasada y yo poder rendir cuentas? Bueno, sí, sí, en este caso no habría ningún problema, ¿sí? Ya, entonces, en ciudadanía, mi estimado licenciado, muchas gracias. Sí, por favor, ahí tratamos esos pequeños temitas. Muy bien, Ya, chicos, muy entonces amable. 1:50